Hubo un mundial que comenzó como un torneo más, pero terminó como el nacimiento de una leyenda. Un mundial donde un niño de 17 años apareció lesionado, desconocido, casi escondido, y salió convertido en el rostro del fútbol moderno. Un mundial donde Brasil cargaba con un trauma nacional, un trauma llamado maracanazo, una herida que todavía sangraba 8 años después. En Suecia 1958, el fútbol no solo buscaba un campeón, buscaba una respuesta. ¿Podía Brasil dejar de ser una promesa rota? ¿Podía Europa detener el talento salvaje que venía del otro lado del océano? ¿Podía un adolescente cambiar para siempre la historia de los mundiales? Este no fue solo el Mundial de Brasil. Fue el mundial donde el fútbol dejó de parecer antiguo. Fue el mundial donde nació Pelé. Bienvenidos a Mundial Secreto. Para entender Suecia 1958, hay que entender el mundo que lo rodeaba. Europa ya no estaba en ruinas como después de la guerra, pero tampoco estaba tranquila. El planeta estaba partido en dos. Estados Unidos y la Unión Soviética se miraban con desconfianza. La Guerra Fría había convertido cada bandera, cada himno y cada victoria en algo más que deporte. Y en medio de ese mundo vigilado, neutral, silencioso, Suecia recibió la Copa del Mundo. Suecia parecía el escenario perfecto, ordenada, fría, elegante, distante del caos político que había marcado otros torneos. Pero bajo esa calma había tensión. Porque el Mundial de 1958 no llegaba vacío, llegaba con fantasmas. Brasil todavía cargaba con la herida de 1950. Aquel día en el Maracaná, ante casi 200.000 personas, Uruguay le quitó la copa en su propia casa. No fue solo una derrota, fue una tragedia nacional. Desde entonces, Brasil vivía con una pregunta clavada en el pecho. ¿Era realmente un gigante o solo un equipo hermoso condenado a fallar en el momento decisivo? En 1958, Brasil llegó con una misión casi espiritual, borrar el pasado, pero no llegó como un grupo improvisado. Llegó con preparación, con disciplina, con médicos, con observadores, con planes tácticos y hasta con evaluaciones psicológicas. Brasil quería controlar todo, pero lo que no podía controlar era el destino. Porque dentro de ese equipo viajaban dos jugadores que parecían imposibles de explicar. Uno era Garrincha, el hombre que driblaba como si la lógica no existiera. El otro era Pelé, un adolescente lesionado que todavía no sabía que el mundo estaba a punto de inclinarse ante él. Y mientras Brasil intentaba curarse del pasado, otros países llegaban con sus propias sombras. Inglaterra llegó golpeada por la tragedia aérea de Múnich. Francia llegó con una generación ofensiva devastadora. La Unión Soviética llegó con Lev Yashin, un arquero que parecía vestir de negro incluso cuando el partido estaba lleno de luz. Suecia, el anfitrión, llegó con experiencia, oficio y una ambición silenciosa. El escenario estaba listo. El mundial iba a comenzar, y nadie sabía todavía que una corona invisible estaba esperando dueño. El Mundial de Suecia 1958 tuvo 16 selecciones divididas en 4 grupos. Los 2 mejores de cada grupo avanzaban a cuartos de final, pero había una regla que hoy parece extraña. Si 2 equipos terminaban igualados en puntos por un puesto de clasificación, se jugaba un partido de desempate. No importaba tanto la diferencia de goles. Había que volverse a la cancha. Había que sobrevivir otra vez. Eso convirtió la primera ronda en una zona peligrosa. Nada estaba completamente seguro. Un empate podía llevarte a otra batalla, una mala tarde podía dejarte afuera. Y el torneo tenía ausencias pesadas. Italia, bicampeona en 1934 y 1938, no estaba. El país que había dominado antes de la guerra quedó fuera en la clasificación. Era una señal de que el viejo orden del fútbol ya no mandaba igual. España tampoco llegó. Uruguay, campeón de 1950, quedó fuera. El mundial se estaba reorganizando. En cambio, aparecieron selecciones con historia inesperadas. Gales logró clasificarse y jugaría su primer mundial. Irlanda del Norte también sorprendió. Y la Unión Soviética debutó en una Copa del Mundo con una figura que parecía salida de una película oscura. Lev Yashin. Yashin no era solo un arquero. Era una presencia, una sombra bajo los 3 palos. Lo llamaban la araña negra, no por un truco publicitario,
sino porque daba la sensación de que sus brazos llegaban a lugares imposibles. Pero el verdadero misterio estaba en Brasil. El técnico Vicente Feola tenía un equipo lleno de talento, pero al inicio no se atrevió a soltar todas sus armas. Pelé no empezó el torneo como titular. Garrincha tampoco. Era como si Brasil tuviera dos llaves prohibidas guardadas en el bolsillo, dos llaves capaces de abrir una puerta que nadie había cruzado. La pregunta era cuándo las usaría, y si al usarlas el mundo cambiaría para siempre. Brasil no llegó a Suecia como un equipo feliz, llegó como un equipo perseguido. Perseguido por 1950, perseguido por la idea de que el talento no bastaba, perseguido por la sospecha de que, cuando llegaba la hora de la verdad, algo se rompía. Pero este Brasil era diferente. Tenía a Didi, el cerebro, un mediocampista elegante frío, con un pase que parecía ordenar el caos. Tenía a Babá, delantero fuerte, directo, agresivo, un goleador de área capaz de aparecer cuando el partido se cerraba. Tenía a Zagallo, trabajador, inteligente, táctico, un jugador que equilibraba el brillo de los demás. Y tenía a Nilton Santos y Djalma Santos, defensores adelantados a su época, laterales que no solo destruían jugadas, también construían fútbol. Pero había dos nombres que parecían escritos con otra tinta. Garrincha era el caos, un hombre con piernas imperfectas y fútbol perfecto. Su cuerpo parecía desafiar la geometría. Sus rivales sabían que iba a driblar y aún así caían. Pelé era otra cosa. Tenía 17 años, era casi un niño, pero cuando tocaba la pelota el partido envejecía alrededor de él. Brasil llevaba talento, pero también llevaba miedo. Y ese miedo solo podía curarse levantando la copa. Suecia no era un invitado decorativo, era local. Sí, tenía jugadores experimentados, muchos de ellos formados en el fútbol europeo más duro. Nils Lidholm era el símbolo. Elegante, cerebral, un veterano capaz de controlar el ritmo de un partido con calma quirúrgica. Suecia no jugaba con desesperación, jugaba con paciencia, como si supiera esperar el error del otro. Y en casa, con su público, con sus estadios, con su clima, se convirtió en una amenaza real. Francia llegó con una delantera feroz. Raymond Kopa era inteligencia pura, regate, visión, pausa, un jugador capaz de pensar antes que todos. Pero el hombre que convertiría el torneo en una marca imposible fue Just Fontaine. Fontaine no parecía destinado a romper la historia, pero en Suecia entró en una especie de trance goleador. Cada partido parecía encontrarlo en el lugar exacto. Cada rebote lo buscaba. Cada defensa llegaba tarde. Su mundial sería tan brutal que su récord todavía parece una anomalía. 13 goles en una sola edición. 13 goles en 6 partidos. Como si hubiera jugado contra el tiempo y también le hubiera ganado. La Unión Soviética llegó con una carga política inevitable. En plena Guerra Fría, cada partido soviético era observado con otros ojos. Yashin se convirtió en su rostro más inquietante. No celebraba demasiado. No necesitaba gestos grandes. Su presencia bastaba. Era el arquero que parecía apagar ataques, el hombre vestido de sombra. Brasil debutó contra Austria y ganó 3-0. El resultado fue firme, limpio, convincente. Pero todavía no era el Brasil completo. Pelé no jugó, Garrincha no jugó. El gigante ganó sin mostrar sus armas más peligrosas. Y eso hacía la pregunta más inquietante. ¿Qué pasaría cuando la soltara? Inglaterra llegó al Mundial con una herida reciente. La tragedia aérea de Múnich había golpeado al Manchester United y al fútbol inglés pocos meses antes. El torneo fue pesado para ellos. Empataron sus 3 partidos de grupo, no perdieron, pero tampoco pudieron avanzar directamente. Tuvieron que jugar un desempate contra la Unión Soviética. La Unión Soviética ganó 1-0. Inglaterra quedó fuera sin haber perdido en la fase regular. Fue una eliminación extraña, fría, casi cruel. Como si el Mundial también supiera castigar a quienes ya venían golpeados. Contra la Unión Soviética, Vicente Feola tomó la decisión. Pelé fue titular, Garrincha fue titular. Y en los primeros minutos el partido cambió de dimensión. Garrincha recibió la pelota y empezó a destruir la lógica soviética. Regateó, frenó, aceleró, volvió a frenar.
Los defensas no sabían si perseguían a un jugador o a una ilusión. Pelé, todavía adolescente, se movía entre líneas con una calma impropia de su edad. Brasil ganó 2-0 con 2 goles de Babá, pero el marcador no contó toda la historia. Lo importante fue otra cosa. El mundo vio por primera vez al Brasil que iba a dominar la memoria. Después de ese partido, Brasil ya no parecía un equipo herido, parecía una criatura despertando. En cuartos de final, Brasil enfrentó a Gales, y el partido fue mucho más difícil de lo esperado. Gales defendió con orden, con sacrificio, con una resistencia casi desesperada. Brasil chocaba una y otra vez contra una muralla roja. El tiempo avanzaba, el miedo regresaba, porque para Brasil cada minuto sin gol despertaba el fantasma de siempre, el miedo a fallar cuando más importaba. Entonces apareció Pelé, recibió dentro del área, controló, giró, disparó, gol. Brasil ganó 1-0, fue apenas un gol, pero no fue un gol cualquiera. Fue el primer gol de Pelé en una Copa del Mundo. El niño había abierto la puerta, y detrás de esa puerta estaba la eternidad. La semifinal contra Francia era una amenaza real. Francia tenía gol, tenía velocidad, tenía a Copa, tenía a Fontaine, el delantero que parecía marcar incluso antes de recibir la pelota. Brasil empezó golpeando. Babá marcó el 1-0, pero Fontaine respondió rápido, 1-1. Por un momento, la semifinal se llenó de incertidumbre. Francia no tenía miedo. Brasil no podía relajarse. Entonces el partido se quebró. El defensor francés Robert Jonque sufrió una lesión grave. En aquella época no había sustituciones como hoy. Francia tuvo que seguir disminuida, con un jugador roto dentro de la cancha, y Brasil olió la sangre. Didi marcó, después apareció Pelé. Una vez, 2 veces, 3 veces. Hat-trick. Brasil ganó 5-2. Pelé, con 17 años, había marcado 3 goles en una semifinal mundialista. No parecía posible, pero ocurrió. Y cuando terminó el partido, el mundial ya no tenía la misma forma. Porque Brasil no solo había llegado a la final, había mostrado al mundo que su futuro tenía nombre. 29 de junio de 1958. Estadio Rosunda Solna, Suecia. Brasil contra Suecia. El gigante herido contra el anfitrión silencioso. Pero antes de empezar, hubo un detalle visual que convirtió la final en una imagen inolvidable. Suecia jugaba de amarillo. Brasil, que normalmente también vestía de amarillo, tuvo que cambiar. Brasil salió de azul. Un azul profundo, extraño, casi nocturno. Como si la selección que llevaba años cargando fantasmas hubiera decidido vestirse de otro color para romper con su pasado. El partido comenzó como una pesadilla brasileña. A los 4 minutos, Nils Lidholm marcó para Suecia. 1-0. El estadio rugió. El anfitrión estaba ganando. Brasil volvía a mirar al abismo. Por un instante, el recuerdo de 1950 apareció como una sombra detrás de cada jugador. Pero esta vez Brasil no se rompió. Garrincha empezó a atacar por la derecha una y otra vez. El mismo movimiento, el mismo veneno. Los defensores sabían lo que venía, pero no podían detenerlo. Centro de Garrincha, gol de Babá. 1-1. Minutos después, otra vez Garrincha, otra vez la derecha. Otra vez el centro, otra vez Babá. 2-1. Brasil había dado vuelta a la final antes del descanso, pero todavía faltaba el momento que separaría la historia del mito. En el segundo tiempo, Pelé recibió dentro del área. Levantó la pelota por encima de un defensor. Giró el cuerpo. Remató antes de que el balón tocara el suelo. Gol. No fue solo un gol, fue una aparición. Un adolescente, en una final del mundo, inventando una jugada que parecía demasiado bella para un partido tan pesado. Brasil 3, Suecia 1. Luego Zagallo marcó el cuarto. Suecia descontó, pero el partido ya tenía dueño. Y cerca del final, Pelé volvió a elevarse. Cabeceó, marcó. Brasil 5, Suecia 2. Brasil era campeón del mundo por primera vez. Pelé lloraba sobre el hombro de sus compañeros. Tenía 17 años. Había llegado como una promesa lesionada. Se iba como una profecía cumplida. El país que había llorado en 1950 ahora lloraba de otra manera. La herida no desapareció, pero fue cubierta por oro. Pelé y Garrincha no comenzaron el mundial como titular. Brasil dudó antes de liberar a sus 2 fuerzas más impredecibles. Quizá por lesión, quizá por precaución, quizá por miedo. Pero cuando ambos entraron juntos ante la Unión Soviética, el equipo cambió para siempre.
Brasil no jugaba solo contra Suecia, Francia o Gales. Jugaba contra Uruguay 1950, contra el silencio del Maracaná, contra la sospecha de que la belleza no era suficiente para ganar. Suecia 1958 fue una final contra el pasado. Just Fontaine no ganó el Mundial, ni siquiera llegó a la final, pero marcó 13 goles en una sola edición, una cifra que parece de otro deporte. Un récord que sobrevivió a Pelé, Maradona, Ronaldo, Messi, Mbappé y a todas las generaciones posteriores. Suecia suele recordarse como el equipo que perdió la final, pero durante los primeros minutos estuvo arriba en el marcador. Brasil volvió a estar contra la pared, y esa reacción, más que la goleada, fue la verdadera prueba de campeón. Brasil ganó su primera Copa del Mundo sin vestir de amarillo. La imagen eterna del primer título brasileño no fue amarilla, fue azul. Una rareza visual para una coronación irrepetible. Suecia 1958 fue el mundial donde Brasil dejó de ser una promesa y se convirtió en destino. Fue el torneo donde Didi pensó el fútbol, Garrincha lo deformó, Babá lo golpeó, Zagallo lo equilibró y Pelé lo elevó a otra dimensión. Fue el mundial donde un país enterró una parte de su dolor, donde un niño se convirtió en rey, donde el fútbol moderno encontró una nueva cara. Antes de Suecia 1958, Brasil era talento herido. Después de Suecia 1958, Brasil fue leyenda. Y cuando Pelé levantó la mirada entre lágrimas, el mundo no vio solo a un campeón, vio el futuro. Si este video te pareció fascinante, suscríbete a Mundial Secreto y dale al me gusta, porque en el siguiente episodio viajaremos al Mundial de Fútbol de 1962, el torneo donde Brasil intentó defender su corona, pero el destino tenía preparado un giro brutal. No te lo pierdas.